Utensilios. Para las mesas, ocupaban manteles gruesos y largos, ya que funcionaban para limpiarse porque aún no existía la servilleta. Para los líquidos ocupaban las escudillas, que era un plato hondo de barro. Para los sólidos, un pedazo de pan cortado en rodajas. Los cubiertos eran cucharas y cuchillos, que funcionaban como dagas o puñales que servían para comer y para protegerse. El tenedor aún no era implementado hasta 1533, por lo que anteriormente utilizaban los dedos para agarrar la comida y después el tenedor. La cocina francesa tiene influencias italianas, de ahí a ciertos modismos en la mesa. Comienza el servicio francés, que era un tipo buffet donde se ponían los alimentos en la mesa y cada comensal agarraba lo que se fuera a comer. El trinchado de los alimentos era un evento muy especial, ya que permitía a los nobles mostrar sus habilidades con la espada. Implementan el servicio de varios tiempos, por lo que tras el primer servicio se levantaba la mesa y se ponía de nuevo otra serie de manjares, y así varias veces. Una comida comprendía de 4 a 6 servicios. Cuando se despejaba el servicio, diferentes artistas animaban el tiempo muerto entre servicios, lo cual llamaron entremés. Los fogones y la decoración de los platillos antes del servicio fueron instalados en el siglo XIII. En las cocinas había grandes chimeneas en las que cabía un hombre parado y 12 de largo. Por ser tan grandes se utilizaban unos caballetes a los costados para preparaciones pequeñas que requerían movimiento. A veces se metían espetones con varias piezas. Actividades económicas. En el siglo XII, en Champagne, Francia, se llevaban a cabo las ferias que daban origen a nuevas técnicas comerciales, como el crédito, la banca y sociedades mercantiles. Los condes otorgaban privilegios a los mercaderes que favorecían el comercio de la seda y especias. En el siglo XIII comienza la decadencia de Champagne, con la apertura marítima con Italia y Flandes, y la nueva atracción por París. Durante la Baja Edad Media hay un aumento en la producción agrícola y la población en zonas urbanas. Se implementa el molino hidráulico, lo que hace que tenga ingresos la clase noble. Se crea la sierra hidráulica, que permite mayor producción de material para el trabajo agrícola y nuevo armamento. Convierte en una potencia militar que logra el control del Mediterráneo y Tierra Santa. Comienza el consumo de mucha madera, por lo que los bosques merman, aprovechando el espacio para la creación de tierras útiles para la agricultura. El droit de pan es la redistribución de la riqueza, fomentando la construcción de los molinos y hornos, por lo que aumentó el área de cultivo, lo que favoreció el comercio y estimuló la producción. Actividades sociales. Dentro de las actividades sociales, podemos decir que lo que más destaca son los grandes banquetes, los cuales eran exclusivamente para la gente de la realeza, que tenían una buena cantidad de dinero, que eran unos banquetes muy presentables. Tenían las mesas con incrustaciones de oro y plata. Las principales actividades eran los grandes banquetes que se realizaban, pero solamente eran para la realeza. Durante el gobierno de Luis XV comienza la época de la Ilustración, con un cambio en diferentes aspectos, los cuales también se presentaron en la gastronomía. La cocina se vuelve refinada y se transforma. Se usan mesas pequeñas y finos manteles de le petit souper. Los buenos modales en la mesa eran indisociables del estatus social. Ya en el siglo XIX, la burguesía aspiraba a cumplir con las reglas protocolares en aras de conseguir una mejor posición social, y por ello los manuales de buenos modales proliferaron no solo para adultos, sino también para niños. En las comidas de alta alcurnia, los comensales se distribuían según su categoría social. El anfitrión se colocaba en una mesa exclusiva, cubierta por un dosel, iluminada especialmente y a una mayor altura que el resto. El resto de invitados se situaba en las mesas que se encontraban a ambos lados de la del anfitrión, y cuanto mayor estatus tenían, más cerca de éste se encontraban. A su vez, era costumbre sentarse únicamente a un lado del tablero, en bancos cubiertos con cojines o tapetes, sirviendo de frente la comida. Los comensales no se sentaban a comer en mesas como las que conocemos actualmente,
poner la mesa hacía referencia a montar la misma, colocando tablas sobre caballetes que luego se cubrían con un mantel. A su vez, existía la costumbre de usar para limpiarse los dedos. Cuando el tenedor aún no se utilizaba, era habitual que un trinchador cortase la carne en pequeños trozos para repartirla entre el pan de los presentes. En la Edad Media, los banquetes eran un evento social de gran importancia para las clases altas. Los banquetes eran una puesta en escena teatral donde la decoración del salón, la mesa, los muebles, los utensilios, la loza, la cristalería, el plaqué, el ritmo y la salida de los platos, la música y otras distracciones eran tan importantes como los platos cocinados. Toda esta organización se puso en manos de un maestro de ceremonias. Él se encargaba de escoger el personal de la cocina y la sala, llevaba las cuentas, escogía menús y comparaba los ingredientes. Organizaba la puesta en escena de la fiesta, cuidando hasta el más mínimo detalle. Historia de técnicas y platillos. La historia francesa se ha basado en un amplio conjunto de técnicas. Dominar las técnicas es clave para convertirse en un exitoso cocinero. Los cocineros de esta época golpeaban a los productos como las proteínas animales hasta hacerlas puré. Luego les colocaban especias en grandes cantidades hasta que su sabor original era perdido completamente. Esto tenía una razón de ser, ya que la comida estaba tan descompuesta que llegaba al punto de estar en estado de putrefacción, por lo que se requería de hacer esta técnica de hacer puré y condimentar, e incluso se llegó a usar colorantes naturales como el azafrán, ya que les daba un color más vivo y por lo tanto el platillo se hacía más atractivo al ojo del comensal. También se utilizaban las hierbas para dar color verde y moras para dar color azulado. El pedido del rey Carlos V estimuló al gran chef Taillebout, que por cierto este era su apodo, en realidad él se llamaba Guillaume Tirel. Gracias Google. Él compiló sistemáticamente una cantidad de recetas, salsas hechas con azafrán, pimientos y jengibre, preparaciones con pan rallado y platos agridulces. Publicó sus recetas en Le Viandier, estableció diferencias entre sopas, cremas, etc. El azafrán era muy utilizado por él, a pesar de que en esa época era una especia muy cara. Al igual que la miel, fue muy utilizada en sus preparaciones. El azúcar era considerado como un lujo y solo se espolvoreaba en el plato. Las preparaciones debían ser deshilachadas, cortadas o hechas puré debido a que no se contaba con implementos para la hora de comer. La carne era dura, aún así no se utilizaba el cuchillo, ya que era considerado peligroso para el uso en la mesa. 4 eran las técnicas de cocción: asado, hervido, fritura y braseado. Una técnica muy utilizada para comer carne era hervirla primero. De esta manera las fibras se hacían más suaves, después se solía asar y así era mucho más agradable al masticar. Un platillo de la época fue el lechón asado, que tenía miel y se rellenaba con pichones y era adornado con jalea de arándanos. Para poder comer en el plato de pan se tenían que hacer las salsas espesas para evitar derrames, así que se ligaban con huevo o pan mojado. El pescado se salaba o ahumaba. Las salsas en esta época siempre tenían un toque ácido. Las especias eran muy utilizadas de forma abundante, al igual que las hierbas aromáticas, ya que las carnes o pescados tendían a estropearse y así tapaban los sabores. Su cocina era rústica, dulce, salado, agrio y dulce, además del hono graso y las especias. Perfeccionaron la receta romana para elaborar mostaza, dando origen a la deliciosa mostaza de Dijon. A continuación, se compilan los platillos más emblemáticos del recetario Le Viandier de Tirel, replicados en nuestra época. Como primer platillo, tenemos sopa de cebolla con huevo y mostaza, eso que dijo Google, conejo en salsa camelina, sopa de cebolla, morterel, pasta de vaca, tarta bourbonnaise, salmón en salsa,
crema pastelera de manzana, huevos rellenos con salsa holandesa, falso grenón, mollejas e hígados y budín de pan de agua. Y después de 2 horas, el equipo 1 ha terminado. Esperemos que no se hayan aburrido y no se hayan dormido porque ya los conocemos. Nada, no es cierto, es broma. Que tengan un excelente día y cuídense mucho, los quiero. Adiós.